¿Dónde está el campamento de Saúl? Saúl y Abner, su general, estaban durmiendo y en la cabecera Saúl tenía una espada, su lanza enterrada. Abisal, al ver que estaba durmiendo profundamente Saúl, le dice a David: esta es la nuestra, démosle con todo. Se la enterramos de una, no le duele y se muere al tiro. David respondió que no podían atentar contra el ungido de Jehová. Además dice: Saúl debe morir de forma natural o en la batalla o de forma casual. Quien lo mate me da lo mismo, pero yo no lo hago, ¿cierto? Este muerto no lo cargo yo, dijo. Se llevaron la lanza y la vasija del agua como trofeo de guerra, pero después se la mostraron a Abner, al general, y medio soñoliento de repente despertó Saúl y se dio cuenta que era David y lo llama hijo mío. Ya no dijo el hijo de Isaí, dijo hijo mío. David lo trata de señor, mostrando la humildad, ¿cierto? Reconociendo su señorío. David le devuelve la lanza. Veamos lo que dice el 24, el versículo 24. Dice: he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Él estaba abogando por su vida. ¿Ya? Le dijo: yo tuve compasión de ti, misericordia de ti. Por favor, tenla conmigo. David, en este capítulo, toma muy buenas decisiones. Y fue un tremendo estudio acerca de aquello. Vamos a la intro. Hoy día vamos a hablar de 3 cosas súper importantes. Y la primera, voy a comenzar leyéndoles una frase de una canción muy popular de un artista nacional, y si es chileno es bueno. Y espero, no se las voy a cantar, así que no se preocupen. Tampoco voy a tocar la guitarra. Dice: escucha bien tu corazón. No hay tiempo que perder amor. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Sigue cantando, por favor, conmigo. Dice: los días son como una flor, despierta al nacer el sol. ¿Qué dice? Amor, amor, quisiera ver tu corazón. Después dice: abrázame y dame calor, no hay tiempo que perder amor. Amor, amor, escucha bien tu corazón. Escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, y todo ya se sabe en el resto de la canción. ¿Cierto? Más de alguno pololeó con esta canción, o la bailó, ¿cierto? Se la dedicaron. ¿Ah? Eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como se pudieron dar cuenta, habla de escuchar el corazón. La canción habla de una relación amorosa que solo debe escuchar el corazón para concretarse, porque todavía no se concreta. Y le dice, y insiste: escucha bien tu corazón. Me parecía al Jorge como lo dije. Ahora, ¿qué significa seguir al corazón? Es el tener el valor de escuchar el interior de uno mismo, las instrucciones. Es el motor que impulsa la búsqueda de la verdad que hace feliz a otro. Ojo, sin miedo a romper las reglas, ni tomar nuevos caminos. Porque escuchar tu voz interior, encuentras a veces el propósito, los deseos profundos de tu corazón. Vives sin arrepentimientos y te lanzas sin tener miedo. Pero habrán consecuencias. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar hoy día. Así que vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este día. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar este domingo, frío domingo, pero aquí estamos, Señor, para recibir de tu palabra. Ya te hemos entregado alabanzas maravillosas. Hemos cantado a tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Amén. Salud. Ya. Capítulo 27, entonces, dice:
Dijo luego David en su corazón, ahí estaba la intro, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat y sus hombres, cada uno con sus familias, David y sus 2 mujeres, Ainoam, que es jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a un David que en algún minuto, no sabemos cuándo ni cómo, yo me estoy pasando el rollo, quizás se sentó bajo un arbolito mirando al horizonte y empezó a hablar consigo mismo y reflexionaba sobre su último tiempo, sus últimos años, y viéndose como un forajido, viviendo en cuevas, en el desierto, y no él solo, con 2 mujeres. Y además con 600 personas, hombres, y sus familias a cargo de él. Y pensaba para sí mismo, dijo luego David en su corazón, ¿para qué sigo arrancando? Si me voy donde los filisteos, Saúl no se va a acercar, les tiene miedo, ¿cierto? Y efectivamente, eso va a pasar. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Se acuerda cuando le hablaba de las consecuencias? Es eso. Veamos lo que dice el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a leer ese pedacito. A veces el corazón es el peor enemigo de uno. Y uno cuando habla consigo mismo, habla con el corazón y uno se pregunta, si hago esto, uno se está hablando solo. Y allí es donde está el engaño a veces del sentimiento. Vamos a Génesis 6, versículo 5, la versión Nueva Biblia de la América dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Entonces, David había dejado de confiar en Dios. Veamos lo que había escrito en el Salmo 27, los primeros versículos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora, ¿dónde estaba confiando? En su corazón, en sus pensamientos, en la vacilación de sus pensamientos. Sigue, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer de mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Dónde estaba la confianza de David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Dónde estaba David ahora? Se levantó con sus 600 hombres, sus familias, y se fueron al rey de Moab de Gat. ¿De dónde era Goliat?
de Gat, ¿cierto? ¿Se fue a dónde? Donde el enemigo. David no solo se fue a vivir con el enemigo, David no estaba confiando en las promesas de Dios. David no solo estaba compadeciéndose, estaba buscando alternativas fáciles. Huir, ¿cierto? Poniéndose zapatillas correquetepillo para vivir tranquilo. Ahora, pregunta. Tiene que ir de vuelta. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos sometemos a un estrés permanente? Las deudas nos comen, ¿cierto? Tenemos problemas económicos, de familia, enfermedades, ¿cierto? Pérdidas. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Las situaciones se vuelven insostenibles. ¿Dónde está nuestra confianza? Como decía la última canción, ¿se recuerdan? Solo en Jesús. Pobre Nati, tuvo que aprendérsela en una semana. Y volvemos a leer lo que decía el versículo 1 del capítulo 27 de Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Sigamos. Versículo 4 del capítulo 27. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ojo con esta parte, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad de Israel? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amonitas, porque estos habitaban a lo largo del tiempo en la tierra, desde como quien va de Achur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Vamos a ver acá un tremendo cambio en la vida de David. Primero, Saúl se entera de que ya se había ido de los filisteos. Y como pudimos darnos cuenta, Saúl le tiene miedo a los filisteos. ¿Cierto? Entonces, el plan de David hasta ahí va bien, resultó. En el versículo 5, yo se los mencioné, se nos ve cómo David, al estar frente a Aquis, primero se congracia con él, ¿cierto? Le pide un lugar donde vivir, Aquis se lo da, pero lo llama que él va a ser su siervo. Entonces ya está dejando de ser el siervo de Dios, el siervo de Saúl, ahora está siendo el siervo de los enemigos de Israel. Aquis conocía la trayectoria de David, sabía que había matado a Goliat y había matado muchísimos filisteos, ¿cierto? Las incursiones eran muy grandes. Había un long play con un disco en los Billboard, ¿cierto? Saúl mató a los 1000 y David a sus 10.000. Eso estaba en el top de línea. Todos los días salía en las radios. Pero lo más evidente es que él se haga siervo de Aquis. Importante, nos menciona el tiempo que estuvo ahí David, 1 año y 4 meses. Durante este periodo no se refleja que haya escrito ningún salmo. O sea, perdió toda esa comunión que tenía con Dios,
todo eso que él podía expresar, sus sentimientos, sus pesares, lo que ya había escrito, se pierde. Vamos al 8. Decía, cierto, que subía David con sus hombres y hacía incursiones. Y atacaba todas estas ciudades. David, de alguna manera, debía mantenerse físicamente. Ya le habían dado un lugar donde vivir, ya le pasaron la tierra, Ziklag, antes de Ziklag. Pero de alguna manera tenía que vivir, ¿cierto? David, ¿qué había sido? Un pastor. Y todos estos 600 hombres que llegaron a vivir con él en la cueva de Adulam, ¿qué eran? Forajidos, personas humildes, personas que tenían problemas, dificultades, ¿se recuerdan? Pero ninguno era guerrero. Con David aprendieron a pelear. Pero cambian las circunstancias. Hoy ellos no se dedican a eso. Lamentablemente tenían que vivir de algo, pero buscaron la mejor manera. Se vuelven asesinos. ¿Cierto? Cambian las circunstancias. Estos hombres ya son hombres de guerra, ya no necesitan no quisieron dedicarse a la tierra ni a los animales. Se dedican a saquear, a matar, a destruir. Y se iban a los pueblos cercanos, como los jesurritas, los jezritas, los amalecitas y todos los hitas. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre, mujer, niño, animales. Se llevaba hasta la ropa. Pero tenía un motivo. No querían que Aquis supiera lo que estaba haciendo. David se había convertido en lo peor de lo peor. Pasó a ser un simple pastor de ovejas que defendía a su ganado a un asesino. Y regresaba a Aquis como si nada, bajo perfil, ¿cierto? Tranquilito. Vamos al 10. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis morado hoy? Y David le decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramael y el Negev de los cananeos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esto fue su costumbre todo el tiempo, de modo que la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. De vez en cuando se juntaba Aquis con David, se tomaban un cafecito, y Aquis le preguntaba qué has hecho y él le mentía. O sea, encontramos otra situación más. Ya David pasó de ser el pastor, ¿cierto? Ahora pasó a ser asesino y ahora mentiroso más encima, ¿cierto? Y decía que andaba peleando con los enemigos de los filisteos. Y en realidad él no estaba peleando con los enemigos de los filisteos, estaba peleando con los enemigos de Israel. Entonces tenemos que David está muy, muy confundido. Dice que hace una cosa y está haciendo otra. Podríamos pensar, no, está bien, pues está eliminando los enemigos de Israel. Pero él dijo que era el siervo de Aquis, entonces no sabemos para qué lado está tirando. ¿Se fija en la condición del hombre? Si el hombre está aquí hoy, dice servir a Dios y se nos va al mundo, lo más seguro que va a hacer las cosas del mundo, pero a lo mejor hay algo que está en su mente y le está diciendo lo estás haciendo mal y no sabe para dónde ir, ¿cierto? Lo que necesita es arrepentirse, ¿cierto? Como decimos en Chile, ya no es chicha ni limonada, ¿cierto? Y su estrategia, como lo mencionamos antes, era deshacerse de todo, para que nadie fuera con el cuento a donde Aquis se le dijera, oye, el David anda haciendo puras maldades a las personas que te traen a trabajar contigo, ¿cierto? Y por otra parte, Aquis confiaba plenamente en David. La verdad es que David dejaba mucho que desear en esos momentos.
ya no era el apasionado y el que tenía furor por Jesucristo, ¿cierto? ¿Se recuerda lo que le dijo a Goliat? Incircunciso de corazón, te voy a matar. Tú vienes a ofender a los soldados del Cristo, ¿cierto? A los guerreros de Jesús, ¿cierto? Ya había dejado su integridad. Se había vuelto solo un hombre que sigue su corazón. Se le había nublado la razón. Se había vuelto mentiroso, asesino. Incitaba a la violencia. Y por último, si él lo hubiese hecho solo, ¿cierto? Pero no, tenía 600 personas más a cargo. Y todos lo seguían porque era su líder. Tomaba malas decisiones, impulsivos, errores de juicios. Y en todo esto ya no estaba Dios. Era Él contra el mundo. Veamos lo que nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Qué tiene que hacer David hoy? Arrepentirse. ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos haciendo algo mal? Arrepentirnos. Y fiarnos del Señor. Podemos tener un montón de problemas, pero no busquemos el camino fácil. El proverbio es clave. Dice, fíate, confía, pon toda tu energía, pon las fuerzas en el Señor. Vamos al capítulo 28, comenzando en el 1, y dice, aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear con Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña con tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Pasó el tiempo, ¿cierto? Y los filisteos eran hombres de guerra, ¿cierto? Manejaban muy bien las armas, las fabricaban como ellos querían. Eran los meros de las armas. Se organizan, llaman a Aquis y le dicen, ya vamos a ir a la guerra todos juntos. Y lo llama. Le dice, ya David, tú eres parte de mi equipo, tenéis que ir conmigo a la lucha. Y David, ¿qué dice? Muy bien. No tuvo ningún pero en pensarlo, ni siquiera es como te llaman para hacer una maldad y dice, ya vamos al tiro. David respondió muy bien, tú sabes que soy tu siervo, así que vamos con todo, vamos a luchar con tus enemigos. David estaba de parte de sus enemigos y ahora enfrentaría al pueblo de Dios. Además, aquí lo nombra su guardaespaldas personal, pero por toda la vida, porque él ya confiaba mucho en él. Él sabía que era su siervo. Aquis tenía total confianza del sometimiento de David. Aunque cuesta entender, David sabía estar bajo autoridad y aceptar ser siervo del rey. Ya lo estaba haciendo antes con Saúl y de un minuto a otro cambió de rey, a rey muerto, rey puesto, dijo yo sigo bajo la autoridad, como cuando le cambian al jefe a uno, tiene que agachar el moño y seguir para adelante, ¿cierto? Pero dentro de sus contradicciones, David era leal a su nuevo rey, porque él era su siervo. Él se había ofrecido voluntariamente a ser el siervo. Así que ahora no le quedaba más que someterse, pero no estaba pensando que iba a ir en contra de su pueblo.
Vamos al 3. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Aquí se nos acaba David y comienza otra historia. Pero esto va a continuar. Entonces vemos que recordamos lo que pasó en el capítulo 25, se nos menciona nuevamente que ya Samuel viejito había muerto, ¿cierto? Y que el protagonista ahora comienza siendo Saúl. Saúl, en sus primeras incursiones apegados a Dios, había expulsado a todos los agoreros, ¿cierto?, de la tierra y a los encantadores y adivinos. Y Saúl lloró mucho a Samuel. No tenía qué hacer, no tenían que buscar ayuda. Entonces, se nos menciona, ¿cierto?, que Samuel había sido sepultado en Ramá, que era su ciudad natal, ¿cierto? Pero, aunque parece difícil de entender, a veces Saúl tampoco le hizo caso a Samuel, pero lo veía como una figura lo más cercano a Dios porque era el que le podía dar la instrucción directa de Dios. Las hacía a media, otras veces no las hizo, pero por último lo tenía como referente y no sabía qué se le venía encima. Veamos lo que dice el 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron al campamento de Surén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Tenemos dos cosas. Los filisteos estaban en Surén, ¿cierto? Israel estaba en Gilboa. Piensen, dos montes. Les encanta hacer esta escena. Dos montes, cada uno en su monte y al medio de un valle. Y se levanta Saúl y va a mirar cuál era el ejército, porque él convocó a todo Israel. Tenía que haber sido muchas personas. Pero cuando vio el ejército de los filisteos, se turbó su corazón en gran manera. Saúl les tenía pánico a los filisteos. ¿Y qué dijo en su corazón? Tengo miedo, tengo mucho miedo. Y ahora no tiene Saúl a Samuel para que le ayude. Además, recuerden, había matado a todos los sacerdotes, los 85 personas. Y dice que él va, honestamente, y consulta a Jehová. Y Jehová, calladito. Lo normal era orar y pedir a Dios sabiduría. Le entregaban el problema y se iban a dormir para que Dios les revelara por sueños qué debían hacer. Tampoco. Después dijo, tráiganme las piedritas para hacer el Urim y el Turim. Tampoco. Y no habían profetas. No sé de dónde sacó ese profeta que aparece ahí. Y ya no sabía a quién recurrir. Sus problemas estaban muy grandes. ¿En qué estaba confiando? Le preguntaba el corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos al 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl ya estaba desesperado. Pero tuvo una buena idea para él.
ir a buscar ayuda en la adivinación. Y nos faltó el que conocía a la señora tanto, que se ocupaba de estas ciencias ocultas y era de la ciudad de Endor. Entonces, veamos lo que nos dice, antes de avanzar, Levíticos capítulo 20, versículo 27. Dice, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, ¿podía ser esta situación, Saúl? No. Él mismo había echado a todas estas personas que hacían esto en Israel. ¿Por qué? Recuerden, los pueblos paganos hacían estas cosas. Y el Señor quería un pueblo íntegro, un pueblo santo, que no se involucrara haciendo estas situaciones. Veamos lo que nos dice el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11. No se ha hallado en ti ninguno que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué quería hacer Saúl? Iba en contra de lo que había aprendido, iba en contra de los planes de Dios. Definitivamente Saúl ya está perdido. Y está tratando de resolver las cosas en su fuerza, está buscando cómo resolverlo porque tiene mucho miedo. Él decía, pero Jehová no me contesta. Pregunta nuevamente. Cuando usted está en una situación complicada, siente que todo se le viene encima y ora fielmente al Señor. Nosotros sabemos que Dios tiene su tiempo para responder. Debemos esperar en la voluntad de Dios. Debemos estudiar la palabra para recibir la palabra, ¿cierto? Y recibir la respuesta de Dios. Si no es a través de la palabra, la va a recibir a través de un estudio. No solamente con los nuestros, sino con los estudios que también puede escuchar en su casa. Hay que saber esperar. Dios es quien conoce los tiempos. El capítulo 139 de Salmos, léanlo por favor en su casa, por lo menos sus 4 o 5 veces, y van a ir entendiendo que Dios es omnisciente, omnipotente, Él está en todos lados. Él dice que la palabra está en mi boca y Él la conoce, pero Él quiere escucharla. Él puede escucharlo bajo el mar, en los confines de los cielos. ¿Sí? Él conoce todo el planeta. No hay dónde esconderse, dice. Que nos conoce dentro de la fundación de nuestro estómago, del estómago de la mamá cuando está por nacer. ¿Cierto? Lo conoció ahí. Entonces, Él tiene el poder para conocer sus pensamientos, sus necesidades y debe aprender a esperar. Verso 8. Y dice que agarró papa a Saúl. Y se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas saber a quién yo te dijere. Y la mujer dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a todos los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le dijo: te juro por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto.
¿cierto? Saúl se presenta con engaños a esta mujer, solicita el servicio y la mujer le dice, tú sabes que Saúl, el rey, ha prohibido hacer esto. Y él le dice, pero te juro por Jehová que no te va a pasar nada. Las contradicciones de la vida. Él busca en lo que no debe buscar y jura por Dios que no le va a hacer daño. Nada te pasará tomando el nombre del Señor en mano. Acabamos de ver en Levítico y en Deuteronomio que estas son situaciones paganas. Y Saúl está aquí comprometiendo a una mujer que a lo mejor ya no lo estaba haciendo. A lo mejor tuvo miedo y ya no lo hacía más. Y le pide que haga este servicio. Por lo general, usted sabe, por lo que ha visto, que esto es un engaño cuando uno le lee las cartas y estas situaciones, porque si ellos pudieran decirle a usted, no juega el quino para que te volvéis rico, lo jugarían ellos mismos y se volverían ricos, no tendrían que estar trabajando en eso, ¿cierto? Y por lo general evocan espíritus, ¿cierto? Demonios que hablan a través de ellos porque son una especie de ventrículo, porque los demonios conocen, pero no lo conocen íntegramente usted porque no están en todos lados, solamente pueden conocer puntualmente lo que pasó con usted, ¿cierto? Vamos al 11. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y anoten aquí, marquen sus rayas los que están anotando. El 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, marquen por favor, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, marquen por favor, ¿a quién has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. 14. Y él le dijo, marquen por favor, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano, viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a la tierra hizo una gran reverencia. 15, marquen por favor. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños, ni te he hallado. Y por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Marquen, por favor. Dice entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Marquen, por favor. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en la mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estuvo sin fuerzas, porque todo el día y
y aquella noche no había comido pan. ¿Por qué le pedí que fueran marcando en la Biblia? Porque esta parte del capítulo produce gran controversia. Hay muchos que piensan que Saúl, cuando le pide que venga Samuel, no es Samuel quien le habla a Saúl. Piensan que es un espíritu malo, ¿ya? Pero a la luz de lo que nosotros estamos viendo y cómo lo fuimos marcando, fue realmente Samuel el que volvió, ¿ya? Entonces yo no puedo estar cambiando la Biblia y diciéndole, porque yo lo escuché de algunos pastores y ellos no creen, porque decían, no, si la bruja o la hechicera era una ventríloca y por lo tanto ella inventó, pero le dice literalmente, si nos vamos, la palabra se refleja a sí misma, si nos vamos a capítulos anteriores, es tal cual el mensaje. Entonces, si bien fue utilizada para llamarla, no es normal, pero Dios permite situaciones donde quizás nosotros no las podemos entender, pero sí realmente esto ocurrió. A la luz de las Escrituras, esto sí fue así, ¿ya? Entonces, fue realmente traído Samuel a... Pero obviamente, cuando dice que Saúl se va a tierra, era porque él no podía verlo, ¿ya? Solamente fue escucharlo. Entonces, vamos a hacer algo que es cuando el Señor Jesucristo resucitó, en la resurrección, ¿cierto? Todo el que moría antes de que Cristo fuera resucitado, se iban al Seol, ¿cierto? Y estaba separado por el lugar de tormento, que estaba bajo la tierra, y en un monte los que estaban consolados por Abraham. Recordemos lo que pasó en el capítulo 16, de los versículos 19 al 31, de la historia de el rico y Lázaro, ¿ya? Ahí está explicado básicamente cómo es este lugar, el Seol, ¿cierto? Donde está el padre Abraham consolando a los que murieron desde Adán hasta Jesucristo, ¿cierto? Y los que estaban sin Cristo se iban al lago de fuego abajo, o el lugar de tormento en el fondo. Y si se recuerdan que este hombre rico que nunca quiso ayudar a Lázaro, se fue a ese lugar y tenía conciencia, ¿cierto? Y se pudo comunicar con Abraham y le dijo que no había posibilidad de que lo ayudara, que mojara su punta de la lengua, ¿cierto?, para refrescarlo y que fuera a donde sus hermanos para decirle que no vinieran, que se portaran bien para que no vinieran a este lugar y estuvieran con él ahí, ¿cierto? Entonces, si ustedes leen este capítulo podrán entender básicamente esto. Entonces, ¿dónde se encontraba Samuel? Estaba con Abraham, ¿cierto?, en el lugar de descanso, confortado. Dios permite que él venga, al ser llamado en esta situación, y reafirmarle a Saúl su condición pecaminosa y que decirle nuevamente que el reino estaba cortado y decirle nuevamente que iba a ser, y ahí le dice que él iba a ser en la próxima batalla, va a ser muerto. Dice spoiler, perdón. Pero ya su vida, la de sus hijos y de el reino estaba perdida. También lo pueden ver en Efesios 4, pueden leer, que dice: en Efesios 4 dice, tienen que leer los dos porque yo saqué un pedacito, y en esto que subió, que es
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso hizo el Señor cuando murió, ¿se recuerdan? Murió y Él fue a hacer libertad a los cautivos. Se llevó a todos los que estaban con Abraham. Mateo 27 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección también de la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces el Señor se llevó a todos los que estaban consolados. Hoy día, o de Jesucristo en adelante, todos los que creen en Él, si se mueren se van al cielo entero, si son creyentes, si hacen la voluntad del Señor. No basta solo con creer, ¿cierto? Hacer la voluntad del Señor. Y los que no, lamentablemente, se los lleva del tridente. Entonces, así que Samuel salió de la tierra, habló con Saúl diciéndole que Dios se había apartado de él. ¿Y qué esperábamos, cierto, acerca de esto? Más que esto, Dios le confirma, Dios se apartó de él. Él era un hombre que se había apartado de Dios debido a que desobedecía constantemente a la voz de Dios y se había apartado de él. Veamos el versículo 18, volvamos a leerlo, y dice, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ya lo había dicho Samuel antes, ¿cierto? El 19 dice, y Jehová entregó a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Porque tú has rechazado a Dios, Dios te ha rechazado a ti, y mañana morirás tú y toda tu familia. Entonces Saúl cayó a tierra. ¿Se recuerdan que él era el más grande de su generación, de todos los judíos? Dice que cayó a tierra. Debe haber sonado muy fuerte, por si lo mencionas, porque fue así, ¿cierto? Y tuvo gran temor de las palabras de Samuel. Entonces, ¿vino Samuel? Sí. Y estaba sin fuerzas, porque había cabalgado todo el día y había llegado de noche y tenía que volver. Entonces, quizás algunos piensan que Saúl había hecho ayuno. Es irrisorio que haya hecho un ayuno para que recibir esta tremenda noticia. No había comido pan. Ahora, cuando usted no está en la voluntad de Dios, ni espera en Dios, puede caer en manos equivocadas, confiar en situaciones distintas, o en personas, o en circunstancias, y va a seguir equivocándose. Debe buscar a Dios en todas las circunstancias de su vida. No se deje llevar por lo primero que hay. Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia. Veamos lo que dice un salmo, Salmo 121, versículo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es tremendo, es tremendo. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mencionábamos antes, podemos estar muy afligidos, pero debemos ser guiados por Dios. Versículo 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viendo turbado en gran manera le dijo, he aquí, tu sierva ha obedecido tu voz y ha arriesgado su vida y ha oído las palabras que tú has dicho.
Te ruego pues que tú también hagas caso a mi voz y pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Y él se rehusaba diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues el siervo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes y levadura. Y le trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantó y se fueron aquella noche. ¿Qué encontramos acá? Que debe haber visto muy complicado a Saúl esta mujer. Y se ofrece a ayudarla, ¿cierto? A ayudarlo. Y le ofrece ayuda, le ofrece comida para que se recupere y se va junto con sus soldados. En algún minuto se me vino a la mente comparar la última cena. Jesucristo tuvo la cena con sus apóstoles y se comió, ¿cierto?, el corderito más los panes y levadura para ir a la muerte y entregar su vida por nosotros, ¿cierto? ¿Tuvo dolor y tuvo miedo cuando estuvo en el Getsemaní? Sí, ¿cierto? Ora al Padre y le pide, ojalá no pueda pasar esto, pero si no, lo hago igual porque yo amo a esta gente, amo a la creación tuya. Y Saúl le hacen el ternerito, que estaba engordito, le cocieron los panes y levadura, pero su final era diferente. Él debe haber estado muy dolido, porque yo creo que en el fondo, pero muy en el fondo de su corazón, él esperaba que Samuel le diera una frase distinta, le dijera, ¿sabes qué? Sí, anda nomás, anda a pelear, te van a hacer pebre, pero anda. Yo creo que muy en el fondo esperaba eso, esperaba que... Pero ahora va directo al matadero. Ahora va directo al matadero. Estoy haciendo spoiler, perdón, Víctor. Y ahora vamos a cambiar de escena nuevamente. Dejamos a Saúl a un lado y nos vamos a buscar a David. Avancemos al 29, que ya me están diciendo que me estoy pasando el tiempo. Vamos al 29. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los principales de los filisteos pasaban revista a sus compañías de cientos y de miles de hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. ¿Se recuerdan que David se había vuelto siervo de Aquis? Y aquí van a la lucha. Y dijeron los principales de los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó hasta hoy? Sigamos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despida a este hombre para que vuelva al lugar que le señalé y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban las alabanzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has
sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala ha hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor rey? Y Aquis respondió a David diciendo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos y los siervos de tu señor que han venido conmigo, levántalos y al amanecer y márchate. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse, y volvieron a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel para ir a luchar. ¿Qué vemos acá? Aquis le había dicho: tú vas a ir conmigo a la batalla, ¿cierto? Y cuando pasaron la revista de arriba hacia abajo, se dieron cuenta que al final estaban los hebreos junto con Aquis. Aquis menciona, le presta ropa a David, le dice: oye, pero si este filisteo ha estado años conmigo y es un hombre que se ha portado muy bien. Nosotros sabemos que estaba jugando a dos bandos, ¿cierto? Se estaba portando mal, pero Aquis tenía convicción de querer a su siervo y que estaba haciendo las cosas bien. Pero los príncipes se enojaron con Aquis, le dijeron: no lo queremos, porque este se va a volver en contra nuestra, capaz que nos mate a todos, porque él es un soldado de guerra y va a llevar nuestras cabezas donde Saúl y va a quedar como rey. No, va a ser el rey. Ya era ungido rey. Más atributos no podíamos decir, ¿cierto? Pero bueno, finalmente le sacan el jingle a la palestra, Saúl, ¿cierto? Hirió a los 1000 y David a los 10.000. Y aquí llama a David y le dice, como buen jefe: pucha, David, tú lo has hecho muy bien, tú eres mi hombre, mi mano derecha. Y en el feedback le dice: los príncipes no te quieren. No yo, ellos no te quieren. Lamentablemente, David engañaba a Aquis, pero bueno, Aquis se hacía. Y David se asombra, dice: ¿yo? ¿Qué he hecho de malo yo? Yo no he hecho nada malo. Yo te he sido fiel, soy tu siervo, y yo voy a la guerra con mi rey, con mi... No, qué terrible. Pero él estaba nuevamente yendo a la lucha en contra de Dios. Porque se estaba volviendo en contra de Dios. Aquis vuelve a decirle a David: no eres tú, soy yo. Son ellos los que no les caes bien. Increíble. Pero Dios estaba librando a David de ir en contra de Dios. Finalmente obedece, lleva a todos sus hombres, le dice: chiquillos, quedamos liberados. Soldado que arranca, se va a otra guerra. Y los filisteos se fueron a Jezreel para luchar contra Israel. Lo más trascendental es que Dios obra, ¿cierto? Y libra a David de esta situación. ¿Qué hemos visto en estos 3 capítulos? Estos capítulos mostraron que el temor puede nublar el discernimiento, pero nunca puedes disfrutar de los planes de Dios. David, después de haber confiado tanto en Dios,
llega a pensar que la única alternativa de sobrevivir es refugiarse con los enemigos, con los filisteos. Su temor lo lleva a situaciones complicadas y peligrosas. Sin embargo, aún en medio de todas sus decisiones, Dios lo protege para que no arruine su vida. Al contraste de Saúl, que nos muestra que las circunstancias de la vida lo hacen volverse cada vez peor. Deja de confiar en Dios y busca alternativas muy, muy malas. Finalmente, recibe el mensaje que no quería, ¿cierto? En el capítulo 29 vemos cómo nuevamente David, aún frente a todos sus engaños y todas las situaciones, Dios lo libra de luchar contra Saúl, que era su rey, contra sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Y en medio de todo esto podría afectar a muchas personas. No todas las decisiones que parecen lógicas a veces son buenas. No podemos confiar en nuestro corazón. La Biblia nos decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el capítulo 27 al 29 nos deja preparados para lo que viene. David regresa a Siclag y se va a encontrar con un panorama muy, muy complicado. Y ahí va a volver a Dios. Hice spoiler, perdón, Víctor. La conclusión la podríamos resumir en una frase. No permitan que el temor determine las decisiones. Confíen en Dios, sigan adelante. Y no dejen que las cosas gobiernen las circunstancias. La confianza en Dios es lo único que podemos tener, no confiar en nosotros. Confiemos en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra. Confiemos en que Él es el dueño de las cosas. Lo que le decía yo, lean el Salmo 139. Él es el dueño, omnipotente, omnisciente, conoce todo acerca de mí. Lo más oculto, lo que yo no le he dicho jamás a nadie, Él lo sabe. Todos tenemos un secretito, todos, grandes, chicos, pero Él lo conoce.